y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Qué bueno que vamos a pasar en familia con un tema tan importante. Un tema que mueve la fibra de nuestro corazón. Más cerca del hogar, ya casi en el hogar. El pastor mencionaba las cosas que están sucediendo en el mundo, que nos dicen que cada día el mundo se está poniendo peor, está madurando para la cosecha final. Estos días que hemos de pasar juntos, vamos a hablar un poquito acerca de por qué las cosas que están sucediendo en nuestra propia iglesia nos dicen que estamos mucho más cerca del hogar. Yo sé que hemos orado juntos, pero si ustedes me permiten, voy a encomendarme en las manos del Señor y entonces iniciar el tema del día de hoy. Aquellos que me puedan acompañar, vamos a ir de rodillas para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Un grupo de tus hijos nos hemos dado cita aquí en este lugar para alimentarnos espiritualmente de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y también que tu Espíritu Santo aplique a nuestro corazón el mensaje de tu palabra para nosotros. Me entrego en tus manos, Señor. Pido la dirección de tu Espíritu Santo y una bendición muy especial sobre cada hermano y hermana que está con nosotros el día de hoy. También aquellos que vienen en camino, tráelos con bien, Señor. Y manifiéstate tú en nuestro medio. Que al salir de este lugar hoy podamos decir, verdaderamente el Señor nos habló a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. El apóstol San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Declara así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. Estamos parados sobre una roca firme. Y Dios tiene un sello con el cual Él marca, sella, señala a cada uno de sus hijos. Y el sello tiene una doble parte. La primera parte dice, conoce el Señor a los que son suyos. El sello sirve para señalar, para marcar los que pertenecemos al Señor. Pero para poder tener ese sello en nuestra vida, la segunda parte dice, apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los únicos a quienes Dios reconoce como hijos suyos son todos aquellos que se apartan de todo pecado, de toda iniquidad. Noten, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Así que para pertenecer al Señor, para que el Señor nos reconozca como suyos, tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Un simple conocimiento de la verdad, un asentimiento intelectual a las doctrinas y a la fe adventista no constituyen un fundamento seguro. Muchos que tienen este conocimiento están cayendo en la apostasía. Sus casas se están desmoronando ante la tempestad, porque no están edificadas sobre un fundamento firme. La construcción de sus caracteres para hacer frente a la prueba final se está colapsando aún antes de llegar el tiempo de prueba mayor. Aún bajo las pruebas menores, muchos no las soportan y su moral se resquebraja al igual que su fe. Imagínense con esta situación por la cual nos ha tocado pasar este último año. ¿Cuántos no se han enfriado en su fe? ¿Cuántos han perdido el rumbo? Y es triste pensar que muchos que se creían firmemente adventistas del séptimo día, hoy en día ya no están en las filas de nuestro pueblo. Se reabrieron las iglesias, pero muchos se acostumbraron a no asistir a la iglesia. Y eso muestra que lo hacían por costumbre y no por principio, porque ahora muchos ya no han regresado. Si esta prueba nos desmorona nuestra fe, ¿qué será cuando venga la prueba grande? Dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 121. Nunca antes ha habido tanto en juego. Nunca antes habían dependido ninguna generación de resultados tan trascendentales como los que dependen de la generación actual que está entrando en acción. Que nadie piense ni por un instante que puede ocupar algún puesto de responsabilidad sin poseer un buen carácter que lo acompañe. Mejor le sería esperar que pueda cosechar uvas de los espinos o higos de los abrojos, que poder ser un líder en el pueblo de Dios sin un carácter que lo acompañe. Un buen carácter, sigue diciendo, se ha de edificar ladrillo por ladrillo, día con día,
creciendo cada día en proporción al esfuerzo que nosotros hacemos. Los rasgos que han de llevar consigo al cielo se obtendrán mediante el ejercicio diligente de sus propias facultades, aprovechando cada oportunidad que la divina providencia les permite y vinculándose con la fuente de toda la sabiduría. Es preciso que cada miembro individualmente edifique sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Se está levantando una tormenta que sacudirá, violentará y probará hasta lo sumo la base espiritual de cada uno. Por lo tanto, evitad edificar sobre la arena. Buscad la roca, cavad bien hondo, echad y asegurad bien el cimiento sobre el cual estás edificando. Edificad, oh hermanos, edificad para la eternidad. Edificad con lágrimas, con oraciones que nazcan del corazón. Estad seguros sobre qué estáis edificando. El Señor Jesús lo expresó de esta manera en San Lucas en el capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Dice el versículo 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó e hizo el fundamento hasta apoyarlo sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hace, semejante es al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento, y contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Estamos edificando sobre la roca? Ambos constructores tenían conocimiento de la palabra de Dios, porque ambos están edificando. Pero no es la cantidad de conocimiento de verdad que tengamos, sino cuánta de esa verdad obedecemos. Eso es lo que nos da un firme fundamento. No es cuánto sabemos, es cuánto hacemos. Los adventistas somos famosos por sabérnoslo todo. ¡Qué pueblo como nosotros para conocer de doctrina! ¿Será que Jesús se equivocó cuando él, mirando su iglesia final, la iglesia adventista del séptimo día, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dirigiéndose a la iglesia de Laodicea, cuyo nombre significa el pueblo del juicio, el pueblo que está viviendo
en el tiempo en que se está realizando el juicio en el santuario celestial, Jesús describe la condición de su iglesia y dice así, versículo 14 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El testigo fiel y verdadero da este testimonio de su iglesia. Conozco tus obras. Jesús pone el dedo en la llaga. Él nos señala nuestra verdadera condición. ¿Estamos edificando realmente sobre el fundamento firme? Cuando venga la tormenta que se avecina, ¿podremos soportar? Si ahora, cuando vienen tormentas que en el momento parecen fuertes, pero comparadas con la grande que se avecina, ¿cómo podemos confirmarnos en esa verdad? El apóstol Pedro tiene algunas palabras muy interesantes para que no caigamos. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Te gustaría saber qué hay que hacer para nunca jamás caer? Haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera, versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te gustaría saber cómo lograr que la puerta de la ciudad eterna de Dios, del reino eterno de Cristo, se te abra de par en par y recibas amplia entrada, generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Te gustaría? ¿Qué hacer para no caer jamás? ¿Qué hacer para asegurarnos la entrada al reino de los cielos? Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquí dice que tenemos que estar confirmados en la verdad presente. Viene un gran zarandeo. Y todo lo que pueda ser removido va a ser removido. Leíamos hace un momento que el fundamento de Dios se mantiene firme porque tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca
el nombre del Señor. Todos sabemos que vamos a ser sellados. Y el que esté sellado va a permanecer firme. Y el que no tenga el sello de Dios va a caer. ¿Qué representa ese sello? ¿Qué es el sello de Dios? Aquí en el capítulo titulado El sello de Dios, página 223 del libro Eventos de los Últimos Días, dice así: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o marca que se pueda ver visiblemente, sino de un afianzamiento en la verdad presente. ¿De qué se trata el sello de Dios? Un afianzamiento en la verdad presente, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¡Wow! El que recibe el sello de Dios está tan afianzado, tan asegurado, tan afirmado en la plataforma firme de la verdad presente que nada ni nadie lo puede mover. Inconmovible, no importa lo que venga. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. Ya saben lo que es el zarandeo, ¿verdad? Es un sacudimiento. Hay un capítulo entero aquí que se titula El zarandeo y dice en ese capítulo que todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. Todo lo que pueda ser removido va a ser removido. No es para espantarlos. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo El zarandeo, página 184. El zarandeo de Dios está a punto de reventar. Va a aventar a multitudes como hojas secas que van a ser llevadas por el viento. Wow. La paja será volada por el viento como una nube en lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Donde ahora uno dice, wow, qué bueno. Después que pasa el zarandeo no queda nada. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles y firmes, resultarán siendo vil metal. Conforme vaya acercándose más y más la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Usted dice, no yo ponerme de contrario. Muchos de los que profesaron creer en la fe del mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad.
fíjense, no es lo que uno cree, no es lo que uno acepta, es lo que uno hace, lo que uno practica, lo que uno obedece, lo que nos fortalece en la fe para no ser removidos. ¿Qué cosa es la verdad presente? ¿Sabemos lo que es la verdad presente? Para cada momento de la historia, Dios ha tenido una verdad que era verdad para ese momento histórico en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la gente que vivió antes del diluvio tenía una verdad, un mensaje para esa época. Y era el mensaje que estaba dando Noé. La gente no le creía. Decían que Noé era un alarmista, que cómo el mundo se va a acabar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hubo una verdad presente para la generación antediluviana. Hubo una verdad presente para la generación de Abraham y Lot, su sobrino. Y había un mensaje para esa época. Y Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Hubo un mensaje de verdad presente para el pueblo de Dios en la época del profeta Elías, cuando el pueblo se había apartado en terrible apostasía. Uno dice, pero ¿cómo pudo el pueblo caer en eso? Siendo el pueblo que tenía la ley de Dios, siendo el pueblo que escuchó la voz tronante de Dios, diciendo, no te harás imagen, no te postrarás delante de una imagen. ¿Cómo podían estar adorando a Baal? Y Dios tuvo un mensaje para esa generación. Y tristemente muy pocos lo escucharon. La apostasía siguió de mal en peor hasta que el pueblo finalmente fue destruido. Y el profeta lloraba diciendo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero no era conocimiento intelectual, era lo que la Biblia llama conocimiento. Conocimiento real, experiencia de practicar el mensaje de Dios. La verdad presente para los días del imperio asirio fue el mensaje que Dios mandó a través de Jonás. Nínive, una tremenda ciudad, miles y miles de habitantes, y Dios dijo, la voy a destruir. El pecado ha llegado hasta lo sumo, pero vean qué interesante, el pueblo de Dios no prestó atención. En cambio, Nínive prestó atención a la verdad presente. El rey de Asiria se arrepintió. Y el pueblo aceptaron el mensaje de Jonás. Y el mensaje era duro. En 40 días esta ciudad va a ser destruida. Pero el pueblo se arrepintió en saco y ceniza. Pidió perdón a Dios. Y Dios perdonó la ciudad y no fue destruida. Fue destruida años más tarde, sí, porque volvieron al mal camino. Pero a lo menos esa generación se libró. Hubo una verdad presente para el pueblo que estaba en Babilonia.
porque habían sido mandados al cautiverio porque no hicieron caso a los profetas. Miren Daniel, que escribe estando en Babilonia. Daniel capítulo 9, lo que él confiesa en nombre de toda la nación. Daniel capítulo 9. Dice Daniel, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Porque estaban en cautiverio por desobedientes, por rebeldes, porque no hicieron caso al mensaje de Dios para esa generación. Pero después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, la verdad presente vino con fuerza. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y llegó la orden de Dios, que había llegado el momento de salir de Babilonia. ¿Qué creen? Unos pocos hicieron caso del mensaje. La gran mayoría estaba cómodo en Babilonia y no quisieron regresar. Increíble. Después de haber llorado porque su ciudad había sido destruida, porque el templo de Jehová estaba en ruina, cuando llegó la verdad presente de ese momento, que había que salir de Babilonia y regresar a reedificar Jerusalén, muy pocos volvieron. Y la mayoría se quedaron en la tierra de su esclavitud. ¿Y saben? Dios permitió que viniera un sacudón duro. El próximo imperio, que había abierto las puertas después de la caída de Babilonia para que el pueblo de Israel regresara. Ciro y el rey Darío, que dieron la orden de que debían volver, que podían ir y reedificar el templo. Les habían abierto las puertas amplias para que volvieran. Y el pueblo no quiso volver. Pues entonces vino otro rey, Artajerjes. Hubieron 3 decretos. El decreto de Ciro, el decreto de Darío y el decreto de Artajerjes, que es el que da comienzo a la profecía de los 2300 días y de las 70 semanas. Pero ¿saben lo que Dios tuvo que hacer para que el pueblo entendiera? El mismo Artajerjes fue engatusado, fue engañado por un hombre llamado Amán. Y fue tan increíble como este hombre le manipuló la mente al rey de Persia, que el rey de Persia se sacó el anillo y se lo dio a Amán. Porque Amán había dicho, vayan ahora al libro de Esther. Esther, en el capítulo 4. En capítulo 3. Dice en el versículo 8, dijo Amán al rey Asuero. Ese Asuero es el mismo Artajerjes. Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes del rey.
de las leyes del pueblo. No guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Fíjense. ¿Y qué hizo el rey Asuero? Versículo 10. Entonces el rey Asuero quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de los judíos, y dijo: la plata que tú me ofreces sea para ti, no la necesito. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Le entregó al pueblo de Dios en las manos de Amán. Y se pasó un decreto de muerte. Ahí fue donde el pueblo que había salido y se había ido allá estaban seguros. Pero los que se quedaron en Babilonia casi perdieron la vida. Fue terrible. En una noche se iba a dar el golpe decisivo para borrar de la faz de la tierra este pueblo que tenía leyes diferentes de las leyes que gobernaban en Medo-Persia. Y solo por la intervención misericordiosa y milagrosa de Dios se salvaron la vida. No quisieron hacer caso al mensaje de Dios para su época y casi les costó la vida. Pero saben, años más tarde ese mismo pueblo rechazaron la verdad presente cuando Dios levantó un profeta, el mayor de todos los profetas que jamás se había levantado. Jesús dijo: de los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. Y la gente venía a escucharlo. Y muchos estaban bautizando. Pero cuando Juan el Bautista cumplió su cometido de dar la verdad presente para esa época, ¿cuántos le creyeron? A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Y esa nación favorecida por Dios, que Dios mismo había escogido, que Dios mismo había sacado con brazo fuerte y poderoso de Egipto, haciendo milagros y prodigios, mandando plagas sobre los egipcios, salvando al pueblo de Israel, les abrió el mar de por medio. Esa misma nación rechazó al enviado de Dios. Y Dios hizo a un lado la nación escogida. Y decimos, pero ¿cómo? La ciudad amada sobre la cual Cristo lloró, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Mi hermano, la desgracia y la ruina vino sobre la nación escogida. No pensemos nosotros que porque nosotros tenemos la verdad y porque somos el pueblo escogido, nos vamos a librar. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, hablando de la nación judía, dice en el versículo 1, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No desechó. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín.
Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? De Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, han matado a tus profetas. Tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero miren lo que sigue diciendo. Versículo 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, arrancadas del árbol, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Saben de lo que está hablando, verdad? El tronco es el pueblo de Israel. Las ramas son los judíos que fueron cortadas para injertar en lugar de ellos a los gentiles que no eran del pueblo escogido. Ah, dices tú, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, versículo 20. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás que, nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Decimos, ellos eran duros de cabeza, contumaces. Por eso se perdieron. Apedrearon a los profetas, mataron a los que Dios les enviaba. Y finalmente mataron al Hijo de Dios y dijeron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Cuánta luz, cuánto conocimiento, cuánta verdad nos ha dado Dios. ¿Cómo actuamos? A nivel de aquí, 100 puntos. Pero a nivel de aquí, tibios, ni fríos ni calientes, indiferentes al mensaje de Dios. Ah, no, pero Dios nos va a soportar, porque somos la última iglesia, porque ya después de esta no se levanta otra. Ya tenemos el cielo ganado, ya tenemos el ticket comprado. Teme, porque si las ramas naturales fueron cortadas para que tú fueras injertado, también Dios te va a cortar a ti si no permaneces en esa fidelidad. Lo que nos está sucediendo a nosotros como iglesia es triste. La mensajera del Señor, aquí en el libro Eventos de los Últimos Días,
en la página 46, dice así: los adventistas del séptimo día hemos sido elegidos por Dios como un pueblo particular separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo. La cantera es donde está la piedra, donde se corta, se saca el mármol para hacer el edificio. Con el instrumento de la verdad, Dios nos ha separado para hacernos un pueblo especial. Ha hecho de los adventistas del séptimo día sus representantes en esta tierra. Y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdades que jamás se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres, a través del pueblo adventista están siendo dadas estas amonestaciones. En un sentido muy especial, sigue diciendo, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Y cuál es esa obra pero tan importante que nos ha sido confiada? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así que Dios nos levantó con un propósito: proclamar la verdad presente. El mensaje de los tres, página 60 del mismo libro. El Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Amén. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a otros, a los gentiles. ¿Se acuerdan la parábola de los labradores de la viña? Búsquenla por un momentito. Está en San Mateo, en el capítulo 22. ¿Ustedes conocen la parábola? El hombre les dejó encargados la viña, que otros la cultiven, y cuando vino a buscar su parte, dice, los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo más siervos que antes. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron al propio hijo.
Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?, preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Y ahora miren lo que Jesús les dice. ¿Nunca leísteis lo que dicen las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Qué dice? El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. El reino de los cielos será quitado y será dado a otros que produzcan los frutos. Ahora escuchen. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, mató al Hijo, Dios les quitó el reino de los cielos y se lo dio a otros, a los gentiles. Dios continuará obrando en base de este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia, esto es Eventos de los Últimos Días, página 60, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos otros no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, ¿cuál es el sello? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, sino establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, de vergüenza. Estos fueron el pueblo escogido, y mira ahora. No importa cuál iglesia sea, no importa cuán alta sea su vocación y cuán sagrado sea su posición, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada. Todos nosotros sabemos que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Pero aquí dice que como iglesia, la iglesia adventista del séptimo día va a ser juzgada conforme a las ventajas que Dios le ha dado. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones que se le confirieron no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió. ¿Y cuál fue la obra? Proclamar al mundo las más solemnes verdades jamás dadas a los seres humanos mortales. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Pero si todos los privilegios que Dios le dio no la capacitó para cumplir la obra que Dios le encomendó,
se pronunciará ciertamente contra ella la sentencia. Pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. A la iglesia adventista del séptimo día. Usted dice, pero eso no puede ser. Porque es la última iglesia y ya después de esta no hay otra iglesia. Y si Dios la descarta a ella, pero Él siempre tiene un pueblo escogido en esta tierra, entonces, ¿cuál va a ser el pueblo escogido? Tengo 7,000. Me he reservado 7,000, dice el Señor, de un pueblo que tenía más de 6 millones de supuestos creyentes en el Dios verdadero. 7,000 de 6 millones. ¿Saben ustedes cuánto es eso? Eso no es ni un 1%. 7,000 que se han mantenido fieles. Con eso voy a trabajar, dice el Señor. Así, de la misma manera, dice Pablo, Dios se ha reservado un remanente fiel en estos días. La pregunta es, ¿seremos nosotros ese remanente fiel? No es lo que creo, no es lo que tengo aquí, no es cuánto conozco de la verdad, ni cuán bonito puedo predicarla. Es lo que hago, es lo que practico, es lo que obedezco, lo que me hace un verdadero hijo de Dios, a quien Dios reconoce como hijo suyo. A menos, sigue diciendo, que la iglesia adventista del séptimo día, contaminada por la apostasía. Ahora, hermanos, yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo. No, es que el pastor Gambetta está acusando a la iglesia adventista del séptimo día. Estoy leyendo lo que Dios, lo que Cristo, el testigo fiel y verdadero, dice a través del espíritu de profecía. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. Comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Dice así, 666, y luego vamos a leer la 667. Conforme vaya acercándose la tempestad, de la que hablamos hace un momento, se viene dura, viene dura. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Los que predicaron la verdad, los que se destacaron
destacaron, dice aquí, por ser personas de talento y elocuencia que se gozaron en la verdad un día. Ahora van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales bajo la ley dominical para que respondan por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Y cuando el pueblo de Dios tenga que huir y esconderse en las montañas, estos apóstatas infiltrados, dice Elena de White, les van a mostrar las huellas por donde se fueron las ovejas para que los lobos las encuentren. Diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial para esa época, adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron terriblemente tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos que le dirijan al mundo el último llamado de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen que preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejarle a Dios los resultados. ¿Te atreverás? ¿Nos atreveremos? Una cita más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Página 661. Cuando decae la verdadera vida espiritual, se propende siempre a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se satisfacen con la luz ya recibida de la palabra de Dios y rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. Se vuelven conservadores y tratan de evitar toda discusión. En inglés dirían, don't rock the boat. No sacudas el barco. Tranquilo. Estamos bien como estamos. No vengas a sacudir. Cuando no surgen nuevas preguntas por efecto de la investigación de la Escritura, cuando no se levanta ninguna diferencia de opinión que induzca a los hombres a escudriñar la Biblia por su propia cuenta, para asegurarse de que poseen la verdad, habrá muchos, como en los tiempos antiguos, que se aferrarán a la tradición. Así es como siempre lo hemos hecho. No nos vengan a cambiar las cosas ahora. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben ni lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe.
no tienen justo aprecio de la obra para este tiempo actual, ni saben lo que es la verdad presente. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen. Se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que se sostienen, de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a destacarse solos para explicar lo que ellos creen, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de los que habían adoptado como verdad presente. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, un enfriamiento espiritual, una desviación para confiar en lo que los hombres nos han enseñado, y se pone la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos, que los zarandearán separando el tamo del trigo. Cuando no hay discusión, cuando no hay controversia, todos estamos tranquilitos, pero cuando viene la discusión, nos hace dudar. Y Dios va a permitir que vengan las herejías. Él las permite en la iglesia adventista, para que seamos zarandeados y para que nos afirmemos en lo que creemos, en la verdad presente. Termino la cita. Dice: el Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten ahora. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que muestra los peligros que están por sobrecogernos en muy poco tiempo. ¿Cuál es esa verdad? Nos muestra lo que viene. Pero la gente dice: ay, no, que no me asusten. Yo no quiero saber. Que no me espanten. Son como el avestruz, que mete la cabeza debajo de la arena para no ver cuando se le viene el peligro. Esta luz de los peligros que se vienen debe inducirnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. Dios quiere que se examinen cabal y perseverantemente con oración y ayuno. Cualquiera que sea el progreso intelectual de los hombres, no deben pensar ni por un momento que no necesitan escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que nos presente Dios en nuestro camino.
Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad por medio del estudio acompañado de oración. Podremos obtener luz más clara para comunicarla a otros. Así es como seremos confirmados en la verdad presente, escudriñando, quemándose las pestañas. Y esto no lo puede hacer otro por ti. Está bonito que venga el pastor. Está bonito que el pastor Remigio predique y que traiga al pastor Gambetta y que traiga al pastor fulano y mengano. Pero si nosotros no escudriñamos por nosotros mismos, de nada nos sirve, porque estamos confiando en lo que otros nos dicen. Y aquí dice que no se puede confiar en lo que los demás dicen. Y con esto no estoy diciendo que ninguno de nuestros pastores nos están engañando, pero no es lo mismo que tú lo descubras en la palabra, que tú lo confirmes, que otro venga y que te lo diga, porque no hace la misma impresión. No hace la misma impresión. Te lo dicen y al ratito se te olvidó, pero cuando tú lo descubriste en la palabra del Señor, allí sí hace la tremenda impresión en tu vida. Y repito, y no es solo decir, ahora ya lo entiendo, es practicarlo. El que edifica sobre la roca es el que oye la palabra y la hace. Pero el que edifica sobre la arena es el que oye, pero no practica, nomás escucha, pero no hace. Que Dios nos haga hacedores de su palabra y no solamente oidores. Los próximos 3 días que tenemos por delante, vamos a ver por qué le pusimos de título a estos 4 días juntos, más cerca del hogar. Porque lo que estamos viendo en la iglesia adventista nos está diciendo cuán cerca estamos del fin. La Biblia es un libro de paralelismo, repleto de eventos y movimientos paralelos de tipos y sus antitipos. Y yo quiero decirles que nosotros como pueblo adventista estamos repitiendo la historia del antiguo Israel. No se espanten ahora. Está escrito. Lo que le pasó al pueblo de Israel de antaño, le va a pasar al pueblo de Israel moderno. Y otra vez Dios se va a reservar un remanente fiel. Mañana vamos a comenzar a estudiar este paralelismo de lo que está sucediendo en el pueblo adventista. Dice aquí, Testimonios, tomo 3, página 396. La experiencia del pueblo de Israel contiene lecciones de amonestación para el pueblo de Dios en estos últimos días, que necesitamos estudiar especialmente. Insto a que estudiemos lo que le pasó al pueblo de Israel de antaño, para que no caigamos como ellos cayeron. No con
consideramos que nuestros peligros sean menores que aquellos que corrió el pueblo escogido. Y ellos fracasaron y cayeron. Los nuestros, los peligros nuestros son mayores. Seremos tentados a manifestar celos, a murmurar. Habrá rebelión abierta en el pueblo adventista. Y la gran mayoría caerá. ¿Cuántos? Wow. Dios se va a reservar un remanente fiel. Un pueblo paralelo. Y vamos a comparar, comenzando mañana, la experiencia del pueblo de Israel con la experiencia del pueblo adventista. Y vamos a ver cuán cerca estamos del hogar. Más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Por las cosas que están pasando en nuestra iglesia amada. Nuestro último versículo, 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 11. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que qué, que no caiga, que Dios nos ayude. Las cosas que pasaron antes se van a volver a repetir, se están repitiendo entre el pueblo de Dios. Y se escribieron para que nos sirvan a nosotros como amonestación. Para que no tropecemos y caigamos como ellos cayeron. La gran mayoría del Israel moderno va a apostatar. Pero Dios se va a reservar un remanente fiel. Yo quiero ser parte de ese remanente. ¿Quieres serlo tú también? Para eso hay que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que poner en práctica la verdad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos fortalezca. Que Dios nos ampare. Porque la tormenta que viene es terrible. Y si alguno ya antes de que llegue la furia de la tormenta están cayendo, ¿qué será cuando venga el zarandeo final? Tenemos un Señor que está de nuestro lado. Y Jesús dice, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Mi pueblo puede abandonarme a mí, pero yo nunca lo abandonaré. Y si tú te agarras de la mano del Señor Jesús, saldrás airoso. Hay esperanza. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, Dios nos va a sacudir. Dios nos va a amonestar. Tú me dices, pastor, es que la gente que tenían que escuchar este mensaje no vinieron. Nosotros estamos aquí porque estamos firmes. Gloria a Dios. El que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Digámosles a los hermanos, hermano, lo que vamos a estudiar estos días juntos vale la pena que lo escuchen. Seamos amantes y misericordiosos con ellos. Si escuchan, amén. Y si no escuchan, no dirán que nadie los invitó.
¿Quieres decirle al Señor? ¿Quieres decirle al Señor en esta noche, Señor, manténme firme? Enséñame cómo mantenerme para no caer jamás, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Vamos a ponernos en pie en esta hora. Hay un himno que dice: cuán firme fundamento, cuán firme cimiento ha puesto el Dios de paz. Los fieros enemigos tratarán de tirarnos al suelo, pero nosotros saldremos airosos, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Cuán firme fundamento ha puesto el Dios de paz. Hay dos. Hay uno que dice cuán firme cimiento, pero este es cuán firme fundamento. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir en lo que en su ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. No tengas temor, pues contigo estoy. Si yo soy tu Dios y te socorreré. Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra santa. ¿Qué más que tu libro nos ha dicho necesitamos para poder despertar en esta condición terrible de apostasía, de tibieza, de frialdad espiritual
que nos encontramos como pueblo escogido tuyo. Oh Padre Santo, despierta tu pueblo, despierta tu iglesia. Sacúdenos, Señor, si es necesario, con pruebas, con dificultades, para que aflore la debilidad de nuestra alma y así podamos correr, apoyarnos en el brazo todopoderoso de Cristo. Despídenos en esta hora con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir siendo confirmados en tu verdad presente. Bendice, Señor, a aquellos que a través de los medios de comunicación, a través del canal, están viendo este mensaje. Oh Señor, que también ellos puedan escuchar tu palabra hablando directamente a su corazón y puedan responder: sí, Señor, porque tú me amas, me reprende. Acepto tu reprensión porque quiero mi salvación. Despídenos con tu bendición de este lugar, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre sacrosanto de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.